Como lo decíamos antes, Ecuador sigue siendo noticia. Unas 2.578 personas han sido detenidas en ese país en los primeros 11 días de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno. Para tener los detalles de lo que ha ocurrido, le damos la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza. Alejandro, buenos días, feliz semana para ti. Hola Marjorie, buenos días, es un placer volver a acompañarte. Veíamos estas cifras publicadas por el gobierno de Ecuador, brindando la actualización sobre el resultado de las operaciones policiales y militares en el país, pero quisiera que nos pusieras un poco en contexto sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, también con esta toma frustrada de un hospital. Sí, bueno, básicamente lo que tenemos en Ecuador es un conflicto abierto, un escenario de conflicto abierto entre el Estado ecuatoriano, sus fuerzas policiales, sus fuerzas armadas y las bandas del crimen organizado, bandas del narcotráfico. Se trata de un conflicto declarado por el gobierno ecuatoriano y por tanto por el Estado de Ecuador contra el crimen organizado con la intención de ponerle coto a la violencia y a la inseguridad. Hay que recordar que Ecuador desde 2022 fue catalogada como una de las 10 naciones más peligrosas de América Latina y del Caribe. De hecho, hacia el año pasado, hacia 2023, ocupó el para nada honroso lugar de estar entre los tres países más peligrosos de América Latina y del Caribe, y de alguna manera el presidente Noboa, que está consciente de esa situación y que hizo del combate a la violencia y a la inseguridad una promesa de campaña, pues está intentando adelantar gestiones para cumplir con esa promesa, pero también para tratar de aliviar o de acabar con un mal que por supuesto está en la mente de los ecuatorianos. Sí, Alejandro, veíamos que la opinión pública en Ecuador está de acuerdo con este operativo de mano dura para tratar de combatir estas bandas organizadas. ¿Qué le ha hecho falta al presidente Noboa para ser mucho más efectivo en estas decisiones que ha hecho en el país? A ver, hasta el momento el presidente Noboa ha repetido una fórmula que ya fue aplicada en el pasado en varias ocasiones, la del estado de excepción. Lo único que diferencia el estado de excepción del presidente Noboa de los estados de excepción que fueron declarados de manera anterior es el hecho de que en esta ocasión él declaró la existencia de un conflicto armado de carácter interno, lo cual le permitió desplegar con mucha más rapidez, mucha más facilidad y mucha más amplitud a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por otra parte, el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, ha catalogado como organizaciones terroristas a aquellas bandas que pertenecen al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico. Y esto le permite al gobierno ecuatoriano y a sus Fuerzas Armadas brindarle un enfoque distinto a la lucha contra la violencia y contra la inseguridad, pues ya no se trata únicamente de una lucha contra el narcotráfico o de una lucha contra las agrupaciones que se dedican al narcotráfico, sino que se puede hablar incluso de una lucha contra el terrorismo, contra organizaciones terroristas. Ahora, ¿qué le hará falta al presidente Noboa? Tiempo. Esa es la respuesta más concreta. Le hace falta tiempo porque el presidente Noboa no tiene, por ejemplo, el tiempo con el que sí contó Nayib Bukele en El Salvador. El presidente Noboa debe entregar el cargo, debe entregar el mandato hacia el año que viene, hacia 2025, por lo cual el presidente Noboa tiene menos de un año para cumplir con la tarea de luchar contra la inseguridad. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha ofrecido ayuda estratégica para tratar de combatir a estas bandas, mientras que por el otro lado, algunos expertos en este tema de las relaciones internacionales dicen que eso pudiese ser un intervencionismo. ¿Qué opinas tú, Alejandro, en base a que tienes esta doble faceta de periodista y además internacionalista? ¿Qué establece el derecho internacional en estos casos?
A ver, lo primero que hay que decir es que quizá Estados Unidos es el oferente más altisonante, es decir, es el país que ha ofrecido ayuda, que le ha ofrecido ayuda a Ecuador y que resulta más altisonante por el propio hecho de ser Estados Unidos. Pero hay una treintena de países. El mismo presidente Noboa ha dicho que más de 30 países le han ofrecido ayuda, incluyendo China, que es un enemigo consabido o un adversario consabido de los Estados Unidos. Yo creo que lo importante acá es que el Estado ecuatoriano y su gobierno están reconociendo que a pesar de toda su dotación y a pesar de todas sus capacidades, el crimen que hace vida en Ecuador supera en muchas ocasiones las capacidades del propio Estado. Es decir, se trata de un Estado que en muchas ocasiones se ve superado por las propias organizaciones criminales, por las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Y ante esa situación de desventaja, el Estado ecuatoriano está no solo solicitando, sino aceptando la ayuda que le están ofreciendo, y eso es sumamente válido. Eso para nada tiene que ver con intervencionismos. Alejandro, veíamos que la fiscal general de Ecuador hace un mes anticipaba en sus anuncios y decía que cuando ocurren hechos de violencia como esta en Ecuador, normalmente estaba relacionado con investigaciones en contra del correísmo. ¿Qué nos puedes decir sobre los antecedentes de violencia en Ecuador? Bueno, la violencia en Ecuador, Marjorie, es realmente la confluencia de varios fenómenos. Es decir, esa realidad violenta que nosotros hemos presenciado en Ecuador, no ahora, sino en los últimos años, es la confluencia de varios fenómenos. Voy a tratar de enumerarlos muy rápidamente. En primer lugar, tenemos la corrupción endémica, la corrupción que ha corroído a buena parte de las instituciones ecuatorianas. Luego también tenemos el hecho de que en muchos casos los cuerpos de seguridad están en desventaja ante las organizaciones criminales en términos, por ejemplo, armamentísticos. Luego también tenemos que mencionar que hay una sobrepoblación carcelaria y que en muchas ocasiones las cárceles no son cárceles, sino son como centros o operan como centros de mando, como centros de operaciones del crimen organizado. Esto sumado al hecho de que en Ecuador se han enquistado cárteles que se han vuelto muy poderosos, cárteles que incluso se han convertido en empresas transnacionales. Todo esto, insisto, ha confluido y ha derivado en la situación de violencia que venimos evidenciando en Ecuador desde hace varios años. ¿Cuál es la importancia de esta consulta popular que está fomentando el presidente Noboa con el fin de reformar el Código Penal y la Constitución que él asegura que favorecen a estas bandas organizadas? Sí, básicamente con la consulta lo que se busca es darle legitimidad a la reforma, darle legitimidad a la reforma de la ley o legitimidad a la reforma de la Constitución. Lo que se busca es que la ciudadanía diga, sí, estoy de acuerdo con estos apartados que se van a cambiar, que se van a reformar para darle legitimidad, repito, a esos cambios. Sí, en estas últimas horas veíamos, por ejemplo, cómo intentaron tomar un hospital y uno se pregunta hasta qué punto tienen el control, el dominio del gobierno del país. Sabemos que no es un tema sencillo, pero si pudiésemos hablar de tranquilidad, de vida normal, los ciudadanos en Ecuador en este momento pueden llevar una vida normal tomando en cuenta las medidas extremas que se han ejercido en estos últimos días, Alejandro. A ver, hay que decir, hay que aclarar que, por ejemplo, el estado de excepción que se ha decretado, que es un estado de excepción por 60 días y
prorrogable, entra en vigor a las 11 de la noche, termina de regir a las 5 de la mañana. Es decir, que entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, o incluso al filo de las 11 de la noche, los ciudadanos pueden hacer vida de manera normal o de manera relativamente normal. Eso, el estado de excepción en sí mismo no debería afectar la dinámica de los ciudadanos, mucho menos si estos ciudadanos no están involucrados con el crimen organizado. ¿Qué sí puede afectar la vida de los ciudadanos? Las confrontaciones, los conflictos entre los criminales, las bandas del crimen organizado y las fuerzas de seguridad. Eso sí puede afectar el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos. Hechos como el intento de perpetrar un secuestro en un hospital, en un centro asistencial, o como el que vimos hace semanas, el secuestro de algunos periodistas dentro de un canal de televisión, eso puede afectar la dinámica de los ciudadanos. Pero de resto, los ciudadanos en Ecuador pueden llevar una vida relativamente normal. Sí, mucha gente se pregunta cuánto tiempo más puede durar este estado de excepción y la situación que hay con los hechos de violencia, porque desde el punto de vista económico, Ecuador está viviendo una situación difícil y muchos ven como algo positivo, otros como algo negativo, este incremento del IVA del 12% al 15% para conseguir los recursos que se requiere y poder atacar a estas bandas organizadas. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son los efectos que se sienten en Ecuador con estas medidas? Sí, bueno, desde el punto de vista económico, no voy a tocar lo político porque nos vamos a centrar exclusivamente en lo económico. Sí. Desde el punto de vista económico, un aumento en el impuesto al valor agregado puede derivar en una disminución del consumo, y una disminución del consumo podría llevar a una contracción de la economía. Eso no sería positivo para la economía ecuatoriana. Eso es, a grandes rasgos y en muy resumidas cuentas, el impacto económico del aumento del IVA para, como tú bien lo decías, tener recursos, percibir ingresos que permitan financiar esa lucha contra el narcotráfico y contra la inseguridad. Alejandro, ¿cuáles serían, tomando en cuenta las medidas que ha puesto en práctica el gobierno, los escenarios que se esperan para los próximos días? Bueno, para los próximos días, como dije, el estado de excepción está vigente, el estado de excepción es prorrogable. Muy seguramente vamos a seguir evidenciando hechos violentos, es decir, la respuesta de las bandas y de los cárteles a estas acciones que están siendo emprendidas por el Estado, por el gobierno, por sus fuerzas armadas contra la violencia. Es muy probable que sigamos evidenciando sucesos como secuestros o intentos de secuestros, como ataques o atentados. Eso es lo que podríamos esperar para los próximos días. Por supuesto, el despliegue militar del ejército y de las fuerzas policiales se mantiene en las calles, y creo que la palabra que mejor puede resumir lo que van a estar viviendo los ecuatorianos durante las próximas semanas es tensión. Vamos a estar en presencia de un país en tensión, de una sociedad en tensión, de una sociedad que va a intentar desarrollar su vida de la manera más normal posible en medio de una situación de conflicto activo. Alejandro, una última pregunta. Tú decías que estas bandas organizadas de Ecuador trabajan interconectadas con otros carteles, en este caso de México y Colombia. ¿Pudiesen estos carteles de alguna manera estar financiando o estar contribuyendo con la parte operativa de lo que se está haciendo de estos hechos, de estos focos de violencia en el país? El negocio de la droga es muy lucrativo, Marjorie. Produce una cantidad de dinero que a veces nos pone enfrente cifras inimaginables. Entonces, es muy probable que los cárteles que hacen vida en Ecuador tengan suficiente dinero como para financiarse, como para autofinanciarse. Ahora, no es excluyente la posibilidad de que al ser socios de cárteles que, como tú lo indicabas,
hacen vida en Colombia, hacen vida en México. Hay dos cárteles mexicanos que están directamente involucrados con el tema del narcotráfico en Ecuador. Uno de ellos es el cártel de Sinaloa, el otro de ellos es el cártel Jalisco Nueva Generación. Es muy probable que al estar cárteles de otros países involucrados y que están actuando en sociedad con los cárteles ecuatorianos, pues reciban alguna ayuda a estos cárteles ecuatorianos. Ahora, te lo repito, el dinero que producen los cárteles que están en Ecuador por el negocio de la droga es de cifras inconmensurables, muchas veces inimaginables, y ese dinero muy seguramente está sirviendo para autofinanciar este enfrentamiento con el Estado ecuatoriano. Es por esta razón, y con esta idea me permito cerrar, Marjorie, es por esta razón que el Estado ecuatoriano está diciendo y está reconociendo: nosotros tenemos fuerzas armadas, nosotros tenemos fuerzas policiales, nosotros tenemos armas, pero nuestras capacidades en este momento no son las suficientes o las necesarias para combatir nosotros solos el flagelo del crimen, de la violencia y de la inseguridad. Por eso no solo solicitamos, sino aceptamos ayuda internacional. Es muy diferente solicitar y aceptar ayuda a cuando la ayuda es impuesta. Si la ayuda es impuesta en ese momento, podríamos hablar de intervencionismo, pero si es el Estado el que solicita esa ayuda y el que la acepta, no hay intervencionismo de ningún tipo. Alejandro, gracias. Mejor explicado imposible. Feliz semana para ti. Gracias, Marjorie. Saludos para todos ustedes. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares en Mendoza, poniéndonos en actualización con los hechos de violencia ocurridos en Ecuador.